eso se sigue manteniendo como tal, esta expresión. Y finalmente, transmisiones de banda lateral única. A estos moduladores, que lo único que hacen es la multiplicación directa de dos de sus entradas, se les conoce también como modulador balanceado. Se le conoce también como modulador balanceado. Bien. En banda lateral única, lo único que se agrega a la salida del modulador balanceado será un filtro. Tenemos la misma historia. Donde se va a agregar un filtro de banda lateral que se va a encargar ya sea de eliminar la banda lateral inferior o la banda lateral superior, cualquiera de los dos. El resultado será lo que se conoce como single sideband o banda lateral única, y dependiendo del tipo de filtro que se utilice, se puede tener upper, single, sideband, o se puede tener lower, single, sideband. Depende de lo que se utilice. En términos de potencia transmitida, lo único que se emite es la potencia de una de las bandas laterales y el resultado es manteniendo, digamos, las mismas condiciones de los apartados anteriores. Lo que se trata de expresar acá es, en este último, para transmitir la misma potencia de mensaje útil que un modulador AM comercial, solo se necesita un cuarto de la potencia para transmitir el mismo mensaje, con las mismas características. Es decir, si en AM comercial necesitábamos 10.000 watts
para enviar 2500 de información útil, en uno de banda lateral única solo necesitamos 2500 watts para enviar la misma información. ¿Okay? Son solo efectos comparativos. Obviamente recuerden que esto conlleva pagar el precio en la complejidad del receptor. Ya no funcionan los detectores asíncronos o envolventes que mencionamos en su momento. ¿Okay? Bien, esas son las modalidades que nos interesan de la M como tal. Tenemos la M de doble banda lateral con portadora suprimida, el de ASK, el de AM comercial y ahora este de la M de banda lateral única. Vamos a agregar un par de cosas que nos harían falta para complementar el material. Con esto finalizamos. Bien, hasta ahora, si ustedes recuerdan, hemos dicho que una manera de establecer la calidad o el grado de calidad de un sistema transmisor-receptor de forma analógica parte del parámetro relación señal a ruido. Ya sabemos más o menos cómo establecer el valor de señal. Sabemos cómo esta señal se puede degradar en un medio alámbrico, se va a deteriorar en función de la constante de atenuación del medio alámbrico que lo lleve. En un medio inalámbrico solo vamos a dar la ecuación, más adelante la vamos a demostrar. La vamos a poner acá. Degradación en el aire o espacio libre. La atenuación que debe ser igual a 32.47 más eso pasa en el aire. Es decir, si hablamos de la emisora de la U, en donde tenemos 660 kilohertz y consideramos una distancia de 10 kilómetros, bajo estas condiciones, esa señal al propagarse en el aire o el espacio sufriría una atenuación equivalente a 32.45 más 20 logaritmos de la frecuencia dada en megahertz, sería 0.66 más 10 logaritmos de la distancia. En este momento estamos considerando 10 kilómetros. Ustedes hacen ese cálculo. Tienen la unita. A que sufriría una atenuación de 48.8 de veces. Como tal. ¿A qué potencia dijimos que estaba saliendo nominalmente?
si consideramos la potencia sin tomar en cuenta la modulación, dijimos que eso estaba saliendo en 5000 watts. Lo consideramos como su salida nominal. Necesitamos, para combinarlo con esto, pasarlo a decibeles. En este caso, lo más fácil es pasarlo a dBm. También ya sabemos cómo hacer esto. Si se acuerdan, eran los 10 logaritmos de la potencia en comparación, que serían los 5000 entre 1 miliwatt, 1 por 10 a la menos 3. Así que los dBm de salida, sin considerar ganancia de antena, ni modulación, etcétera, etcétera, en eso, la salida nominal o aparente. Ustedes recuerdan también cuando vieron antenas, utilizaron estos conceptos, el IRE y el para, potencia radial aparente y la potencia isotrópica radial equivalente. ¿Cuánto sale que? 67 dBm. Quiere decir que esos 67 dBm al cabo de estos 10 kilómetros se han convertido en 67 menos 48.8. En eso se habría convertido. Podemos manipular dBs con dBm simplemente por el hecho de que esto se considera una caja de atenuación. Este es un atenuador cuyo valor de atenuación son los 48.8 dB. Si entran dBm, va a atenuar dBm. Si entran dB watt, va a atenuar dB watts. Si entran dB microvoltios por metro, que será un parámetro que usaremos después, pues va a atenuar dB microvoltios por metro. Solo por eso es que lo podemos mezclar. Si entran amperios, atenuar amperios. Si entran solo tensión, pues atenuará tensión. Ese se lo usamos así. ¿De acuerdo? Entonces, al final de recorrer esta señal, estos 10 kilómetros, en el receptor estaría llegando con un nivel de 67 menos 48.8, que equivale a 18.19 dB. Lo cual equivale a más o menos un watt, medio watt, un cuarto de watt, un octavo de watt, alrededor de un 16avo de watt. Eso. Después de 10 kilómetros. Solo se vuelve allá y se hace lo contrario. Se encuentra el valor exacto. Entonces, eso sería el valor de señal en ese punto. Pero lo que estamos tratando de llegar es a establecer una manera de calcular la relación señal a ruido bajo diferentes contextos. Este es el contexto de transmisión por radio. El contexto de transmisión por radio. Sabemos cuánto sale, sabemos cuánto se degrada, sabemos cuánto llega. Ese es el valor de señal que se indica en esta forma. Lo vamos a comparar con el factor de ruido presente en ese punto donde se está recuperando. El factor de ruido, si ustedes recuerdan, en general depende de un montón de cosas, de parámetros internos y de parámetros externos, de parámetros naturales, de parámetros artificiales, de un montón de cosas. El primero que vamos a considerar será el ruido térmico. Ese es el primero, porque es del que podemos estar seguros. El resto hay que plantear otro tipo de mediciones o de consideraciones para poder encontrar. Pues bien, la potencia de ruido de un sistema receptor
se normaliza en dBm por medio de la expresión ¿esa que se indica ahí? Depende de algo que se denomina factor de ruido del sistema. Es una medida de la agitación de los electrones en los materiales del cual está fabricado el receptor. El receptor hasta este momento lo hemos visto como una caja negra, pero en realidad es un módulo circuital, así que ahí van a encontrar resistencias, capacitancias, inductancias, elementos activos como amplificadores, transistores, etcétera, etcétera. En conjunto, todos ellos van a tener una temperatura equivalente de ruido o una agitación de electrones X. Esa agitación normalmente la da el fabricante del dispositivo a través del parámetro factor de ruido del sistema. Cuando se tienen sistemas de detección en donde las señales van a ser extremadamente pequeñas, se buscan que estos factores entren en la categoría LNA o la categoría amplificadores de bajo ruido. Viene de Low Noise Amplifier. Los amplificadores de bajo ruido son aquellos que por lo general su temperatura equivalente de ruido ronda los 300 grados Kelvin. Para que tengan una idea, un 741 chino, su temperatura equivalente de ruido ronda los 2000 a 3000 grados Kelvin. Quiere decir que no pueden usar una cosa de estas para detectar señales de muy bajo nivel, porque su temperatura de ruido es muy alta. Se puede usar para laboratorios, sí va. Se puede usar para detectar cosas como esa, teniéndola enfrente, sí va. Pero ya para amplificar señales de muy bajo nivel no funciona. Entonces es necesario emplear esto. Los teléfonos celulares que ustedes andan tienen esto. Son amplificadores de bajo ruido, para que la potencia emanada de la estación base sea lo más pequeña posible. Ok, bien. Entonces, conociendo este factor que por lo general lo va a dar el fabricante, podemos conocer el piso de ruido blanco. Esta es otra manera de denominar esto, el piso de ruido blanco. Depende de ese factor de ruido que dé el fabricante, del ancho de banda al cual esté trabajando el sistema. Ancho de banda. Y el menos 174 proviene de la constante de Boltzmann, o el 1.73 por 10 a la menos 23. Esa expresión normalizada en dBm tiene esa forma. Entonces aquí ya ustedes podrían encontrar o caracterizar el ruido presente en cualquier sistema receptor. ¿De acuerdo? Más o menos. Bien. Con esto completamos el material. El examen del sábado.
vayan todavía. ¿Sí? Estamos. El miércoles haremos la discusión correspondiente. ¿Sí? Después de las 6:30 creo que no tienen clase. Sí, sí, por si nos extendemos un poco. ¿Alguna observación o algo que tengan que decir? No me vayan a cambiar el examen el viernes. Si lo van a cambiar, díganlo ahora o caigan para ti. Esta ya está normalizado, de tal forma que si aquí meten ancho de banda en Hertz, aquí meten el valor del factor perdido en dB. No, aquí va a estar el dB, por eso se indica aquí en paréntesis. Si ustedes hacen eso, lo que les dé, el número que les dé va a estar en dB. Eso será lo que estará en la NB. Y la señal será esto que ustedes encuentren. Exactamente. ¿Estamos? ¿Todo bien?